Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy serdecznie pielgrzymów polskich. Oprócz osób i rodzin przybyłych indywidualnie są tu obecni pielgrzymi z parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Latowicach, parafia Najświętszej Maryi Panny w Łukowie, diecezja siedlecka, pielgrzymi z parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie, Starym Bieżanowie, rodziny i pielgrzymi z archidiecezji krakowskiej, szczecińsko-kamieńskiej, łódzkiej i warszawskiej, pielgrzymi z diecezji tarnowskiej, warszawsko-praskiej, zielonogórsko-gorzowskiej, grupa dzieci pierwszokomunijnych z rodzicami i opiekunami z polskiego duszpasterstwa przy kościele świętego Stanisława w Rzymie oraz przy kościele świętego Mikołaja w Ostii, grupa harcerzy z diecezji sandomierskiej, klerycy z zakonu świętego Benedykta z Tyńca, pielgrzymi z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnika. Szczególne serdeczne pozdrowienia dla par nowożeńców. Przygotowując się na spotkanie z Ojcem Świętym, przypominamy, że bilety wstępu na audiencje generalne są zawsze bezpłatne i wydawane wyłącznie przez prefekturę Domu Papieskiego. Jego Świątobliwość rozpocznie tę audiencję znakiem krzyża i pozdrowieniem liturgicznym. Przygotujmy się, aby przyjąć Jego słowo i otrzymać błogosławieństwo apostolskie.
Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Muy buenos días, estimados amigos de Radio Vaticana y Vatican News, y bienvenidos a la transmisión en directo de la audiencia general con el Santo Padre León XIV desde la Plaza de San Pedro de la Ciudad del Vaticano este miércoles 20 de mayo de 2026. El Papa ya está realizando el habitual recorrido en una plaza repleta de peregrinos procedentes de los 5 continentes que lo reciben con inmensa alegría para esta tradicional cita semanal en la que pronunciará su catequesis e impartirá a todos los presentes la bendición apostólica. Y desde los estudios les saluda cordialmente la redacción en lengua española. Hoy los acompaña en esta crónica Sebastián Sansón Ferrari, junto a la asistencia técnica de Damiano Caprio y la coordinación de Silvonei José Protz. Un saludo especial a quienes nos siguen a través de Facebook Live, de nuestro sitio web vaticannews.va/es y de nuestro canal de YouTube Vatican News en español. Saludos y agradecimiento al Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, el CELA, conectado con nosotros a través de Facebook. Asimismo, saludamos y agradecemos a los medios de comunicación que nos sintonizan en estos momentos y retransmiten nuestra señal, permitiendo que las imágenes de Vatican Media y la voz del Santo Padre lleguen a sus hogares. ESNE Radio, El Sembrador y Televisión, Setelmont Televisión en España. El Santo Padre está haciendo una parada bajado del Papamóvil para saludar a algunos chicos presentes en la plaza de San Pedro. Un momento muy tierno al comienzo de la audiencia general de este miércoles 20 de mayo de 2026. El Santo Padre ha bajado, como decíamos, del Papamóvil en su recorrido y se ha acercado a algunos de ellos. También agradecemos a Pax Televisión de Perú, a Radio y Televisión Caritas Universidad Católica de Paraguay, a Radio María en Dajabón, República Dominicana y Haití, a Radio Vicentina de Chile, a Radio María Venezuela y Guatemala, Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador, Radio Magna en Chubut, Argentina, en Estados Unidos a Radio Paz de Miami, a Radio Inmaculada, a Santa Teresita Radio y a EWTN Radio y Televisión. El Papa León sigue saludando a algunos niños jóvenes que están participando en la audiencia general y regresa al Papamóvil. Como decíamos, podemos escuchar la emoción, la alegría de los fieles que se han congregado en el Vaticano para esta tradicional cita de cada miércoles por la mañana. Es un día realmente precioso en la Plaza de San Pedro. Hay una temperatura de unos 20-21 grados, un sol radiante, maravilloso. El pontífice continúa hoy su ciclo de catequesis sobre los documentos del Concilio Vaticano II, que comenzó el 7 de enero de 2026. En el recorrido que el Santo Padre ha realizado en el Papamóvil, como hemos podido apreciar, ha descendido del coche por unos instantes y ha saludado a un grupo de chicos que forma parte de una iniciativa deportiva de la Universidad Luis aquí en Roma.
Entre los grupos procedentes de distintos países en la Plaza de San Pedro se encuentran los sacerdotes de distintas nacionalidades que participan en un curso de formación en la Ciudad Eterna, una delegación del Foro Económico de las Mujeres Iberoamérica, el grupo El Pacto 2.0, de España el Colegio Médicos de Madrid, el grupo Erasmus de Murcia, el Club Rotary de Cuenca y el Club de la Paz de Torrelodones. De México, el grupo Salesianos de Guadalajara, la parroquia de Ixtac. De Colombia, un grupo de peregrinos de la diócesis de Cali. De Argentina, el Colegio Isabel la Católica de Villa Mercedes. De Portugal, la Real Hermandad de la Orden de San Miguel de Alá y la Casa Pía Atlético Clube de Lisboa. De Brasil, un grupo de sacerdotes de la diócesis de Maringá, la Comunidad Apostólica de Santa Isabel de Fortaleza y la parroquia San Pedro y San Pablo de Campo Limpo. Está prevista por la Prefectura de la Casa Pontificia la participación de unos 20.000 fieles aproximadamente en esta audiencia general, también procedentes de Italia, de Francia, de Senegal, de Costa de Marfil, de Inglaterra, de Irlanda, de Tanzania, de India, Japón, Malasia, Filipinas, Vietnam, Canadá, de los Estados Unidos de América, de Alemania, entre otros países. El Papa León se está aproximando al sector conocido como el Sagrato de la Basílica Vaticana, donde se dispone este estrado desde el que el pontífice preside la audiencia general. El Papa León XIV saluda, bendice a los miles de fieles y peregrinos que se han reunido este miércoles 20 de mayo de 2026 en la Plaza de San Pedro de la Ciudad del Vaticano para participar en la audiencia general. Y concluyendo el recorrido, tengamos presente que varios de los lectores que proclamarán el texto bíblico en los distintos idiomas proceden del Dicasterio para la Comunicación de diferentes redacciones lingüísticas de Radio Vaticana y Vatican News. En esta audiencia general está prevista la participación de Su Santidad Aram I, católicos de Cilicia de la Iglesia Apostólica Armenia y su séquito. El pontífice se reunió con Aram I en el Palacio Apostólico el pasado lunes 18 de mayo. Por ese motivo también se ha colocado un asiento adicional al lado del romano pontífice para el católicos de Cilicia de la Iglesia Apostólica Armenia. El Santo Padre da ahora inicio a la audiencia general, introduciéndola con la señal de la cruz y el saludo litúrgico. Dispongámonos a acoger su palabra y a recibir su bendición. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Ahora damos paso a la Fratelli e sorelle, hermanos y hermanas, estoy muy feliz de dar la bienvenida a Su Santidad Aram I, católicos de Cilicia de la Iglesia Apostólica Armenia, junto con la ilustre delegación que lo acompaña. Esta visita fraterna representa una importante ocasión para fortalecer
los lazos de unidad que ya existen entre nosotros mientras nos acercamos a la plena comunión entre nuestras iglesias. Santidad, en estos días en los que nos preparamos para Pentecostés, invoco la gracia del Espíritu Santo sobre vuestra peregrinación a las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo, e invito a todos los presentes a rezar fervientemente al Señor para que vuestra visita y vuestros encuentros constituyan un paso más en el camino hacia la unidad plena. Oremos también por la paz en el Líbano y en Oriente Medio, una vez más desgarrados por la violencia y la guerra. Santidad, deseo expresar mi particular gratitud por su constante compromiso personal con el ecumenismo, especialmente con el diálogo teológico internacional entre la Iglesia Católica y las iglesias ortodoxas orientales. Bienvenidos, Santidad, queridos obispos y queridos amigos. Invoquemos juntos la intercesión de San Gregorio, el iluminador, de San Gregorio de Narek, de San Nerses, el agraciado, y sobre todo de la Virgen Madre de Dios, para que ilumine nuestro camino hacia la plenitud de esa unidad que todos deseamos. Y ahora sí, damos paso a la lectura del pasaje bíblico en distintos idiomas que se ha escogido para esta ocasión de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos del 9 al 10. Comienza el italiano. Per il governo della pienezza dei tempi, ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra. Parola di Dio. De la lettre de Saint Paul aux Éphésiens. En segundo lugar, se proclama el pasaje bíblico en francés. Pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celle du ciel et celle de la terre. Parole du Seigneur. Escuchemos ahora la lectura en inglés. A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. God has made known to us the mystery of his will, according to his good pleasure that he set forth in Christ, as a plan for the fullness of time, to gather up all things in him, things in heaven and things on earth. The word of the Lord. Seguidamente el texto es leído Lesung aus en dem alemán. Epheserbrief. Brüder und Schwestern, Gott hat uns das Geheimnis seines Willens kundgetan, wie er es gnädig im Voraus bestimmt hat, in ihm. Er hat beschlossen, die Fülle der Zeiten heraufzuführen, das All in Christus als dem Haupt zusammenzufassen, was im Himmel und auf Erden ist, in ihm. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad, el plan que había proyectado realizar por Cristo en la plenitud de los tiempos. Recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. Palabra de Dios. Tras haber escuchado la lectura en nuestro idioma, también la escucharemos en chino, portugués, árabe y polaco. 恭读圣保禄宗徒之厄弗所人书，天主使我们知道他旨意的奥秘，是全照他在爱子内所定的计划，就是依照他的措施，当时期一满，就使天上和地上的万有总归于基督。以上是天主的圣训。
El chino fue introducido como idioma en diciembre de 2024 a la audiencia general por voluntad en su momento del Papa Francisco. Deus nos fez conhecer o mistério da sua vontade, o desígnio benevolente que de antemão determinou em si mesmo para levar à plenitude o tempo estabelecido e recapitular em Cristo o universo inteiro. Tudo que está nos céus e tudo que está sobre a terra. Palavra do Senhor. Es el momento del árabe y por último el polaco antes de pasar a la catequesis del Santo Padre. قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس. فأطلعنا الله على سر مشيئته، أي ذلك التدبير الذي ارتضى أن يعده في نفسه منذ القدم، ليسير بالأزمنة إلى تمامها، فيجمع تحت رأس واحد هو المسيح كل شيء، ما في السماوات وما في الأرض. كلام الرب. Ahora en polaco. Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Efezjan. Bóg nam oznajmił tajemnicę swej woli według swego postanowienia, które przedtem w nim powziął dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako w głowie, to co w niebiosach i to co na ziemi. Oto Słowo Boże. Amigos, nos disponemos a escuchar la catequesis del Santo Padre León XIV. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, buenos días y bienvenidos. iniziamo oggi una serie di catechesi Comenzamos hoy una serie de catequesis sobre el primer documento promulgado por el Concilio Vaticano II, la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, Sacrosanctum Concilium. Al elaborar esta Constitución, los padres conciliares quisieron no solo emprender una reforma de los ritos, sino también llevar a la Iglesia a contemplar y a profundizar en ese vínculo vivo que la construye y la une, el misterio de Cristo. La liturgia, en efecto, toca el corazón mismo de este misterio. Es a la vez el espacio, el tiempo y el contexto en el que la Iglesia recibe de Cristo su propia vida. En la liturgia, de hecho, se ejerce la obra de nuestra redención, que nos convierte en linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Como ha puesto de manifiesto la triple renovación bíblica, patrística y litúrgica que ha atravesado a la Iglesia a lo largo del siglo XX, el misterio en cuestión no designa una realidad oscura, sino el designio salvífico de Dios, oculto desde la eternidad y revelado en Cristo, según la afirmación de San Pablo. He aquí, pues, el misterio cristiano, el acontecimiento pascual, es decir, la pasión, la muerte, la resurrección y la glorificación de Cristo, que precisamente en la liturgia se nos hace sacramentalmente presente, de modo que cada vez que participamos en la asamblea reunida en su nombre, estamos inmersos en este misterio. Cristo mismo es el principio interior del misterio de la Iglesia, el pueblo santo de Dios, nacido de su costado traspasado en la cruz. En la Santa Liturgia, con el poder de su Espíritu, Él sigue actuando. Santifica y asocia a la Iglesia, a su esposa, a su ofrenda al Padre. Ejerce su sacerdocio absolutamente único, Él que está presente en la palabra proclamada,
en los sacramentos, en los ministros que celebran, en la comunidad reunida y en grado sumo en la Eucaristía. Así es como, según San Agustín, al celebrar la Eucaristía, la Iglesia recibe el cuerpo del Señor y se convierte en lo que recibe. Se convierte en el cuerpo de Cristo, morada de Dios en el Espíritu. Esta es la obra de nuestra redención, que nos configura a Cristo y nos edifica en la comunión. En la Santa Liturgia, dicha comunión se realiza por medio de los ritos y de las oraciones. La ritualidad de la Iglesia expresa su fe, según el célebre dicho, lex orandi, lex credendi, y al mismo tiempo plasma la identidad eclesial, la palabra proclamada, la celebración del sacramento, los gestos, los silencios, el espacio. Todo ello representa y da forma al pueblo convocado por el Padre, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo. Cada celebración se convierte así en una verdadera epifanía de la Iglesia en oración, como recordó San Juan Pablo II. Si la liturgia está al servicio del misterio de Cristo, se comprende por qué se la ha definido como la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza. Es cierto que la acción de la Iglesia no se limita únicamente a la liturgia. Sin embargo, todas sus actividades, la predicación, el servicio a los pobres, el acompañamiento de las realidades humanas, convergen hacia esta cumbre. En el sentido inverso, la liturgia sostiene a los fieles, sumergiéndolos siempre y de nuevo en la Pascua del Señor, y por tanto, a través de la proclamación de la palabra, la celebración de los sacramentos y la oración común. Estos son fortalecidos, animados y renovados en su compromiso de fe y en su misión. En otras palabras, la participación de los fieles en la acción litúrgica es al mismo tiempo interior y exterior. Esto significa también que está llamada a desarrollarse concretamente a lo largo de toda la vida cotidiana, en una dinámica ética y espiritual, de modo que la liturgia celebrada se traduzca en vida y exija una existencia fiel, capaz de hacer concreto lo que se ha vivido en la celebración. Es así como nuestra vida se convierte en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, realizando nuestro culto espiritual. De este modo, la liturgia edifica cada día a los que están dentro de la Iglesia para ser templo santo en el Señor, y forma una comunidad abierta y acogedora para con todos. De hecho, está habitada por el Espíritu Santo, nos introduce en la vida de Cristo, nos convierte en su cuerpo y en todas sus dimensiones representa un signo de la unidad de todo el género humano en Cristo. Como decía el Papa Francisco, el mundo todavía no lo sabe, pero todos están invitados al banquete de bodas del Cordero. Queridísimos, dejémonos moldear interiormente por los ritos, por los símbolos, por los gestos y sobre todo por la presencia viva de Cristo en la liturgia, que tendremos ocasión de profundizar en las próximas catequesis. Ha sido justamente la reflexión del Santo Padre, León XIV, la catequesis este miércoles 20 de mayo de 2026. Ahora pasamos a la parte en la que los distintos lectores
transmiten al Santo Padre los saludos de los diferentes grupos lingüísticos presentes. También recuerdan que al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín y el Santo Padre impartirá complacido la bendición apostólica a los presentes, que extiende complacido a los familiares, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y demás objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Comienza esta serie de catequesis sobre el primer documento promulgado por el Concilio Vaticano II, la Constitución sobre la Sagrada Liturgia Sacrosanctum Concilium. Voici le résumé de la catéchèse que vient d'exposer Sa Sainteté le Pape Léon XIV. Como bien planteaba el romano pontífice, es cierto que la acción de la Iglesia no se limita únicamente a la liturgia. Sin embargo, todas sus actividades, la predicación, el servicio a los pobres, el acompañamiento de las realidades humanas convergen hacia esta cumbre. En sentido inverso, agregaba el pontífice, la liturgia sostiene a los fieles, sumergiéndolos siempre y de nuevo en la Pascua del Señor y por lo tanto a través de la proclamación de la palabra, la celebración de los sacramentos y la oración común. Estos son fortalecidos, animados y renovados en su compromiso de fe y en su misión. En otras palabras, la participación de los fieles en la acción litúrgica es al mismo tiempo interior y exterior. La religiosa está compartiendo la síntesis de la catequesis en francés y luego el Santo Padre saludará en italiano a los fieles francófonos. Caché depuis l'éternité et révélé dans le Christ. Celui-ci continue à agir, à sanctifier et à associer l'Église, son épouse, à son offrande au Père. Il exerce ainsi son sacerdoce absolument unique, lui qui est présent dans la parole proclamée, dans les sacrements, dans les ministres qui célèbrent, dans les gestes, les paroles, les silences et l'espace, dans la communauté rassemblée et au plus haut degré, dans l'Eucharistie qui nous configure au Christ et édifie l'Église dans la communion. À présent, Sa Sainteté va saluer en italien les francophones. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua francesa, venidos de Senegal, de Costa de Marfil y de Francia, en particular a los alumnos de las diferentes escuelas. Queridos amigos, dejémonos plasmar interiormente en la liturgia por los ritos, los símbolos, los gestos, los silencios y sobre todo por la presencia viva de Cristo. El Espíritu Santo los colme de sus dones, los bendigo de corazón. Y ahora la lectora traduce el saludo del Papa a los fieles francófonos. Je salue cordialement les pèlerins de langue française venus du Sénégal, de Côte d'Ivoire et de France, en particulier les élèves des diverses écoles. Chers amis, laissons-nous transformer intérieurement au cours de la liturgie, par les rites, les symboles, les gestes, les silences et surtout par la présence vivante du Christ. Je vous bénis de tout cœur, que l'Esprit Saint vous comble de ses dons. A continuación escucharemos el saludo de los fieles anglófonos al Santo Padre y luego el mismo romano pontífice leerá el resumen de la catequesis en inglés. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as a successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick.
Dear brothers and sisters, Queridos hermanos y hermanas, mientras continuamos nuestra serie de catequesis sobre el Concilio Vaticano II, hoy consideramos la Constitución dogmática sobre la Sagrada Liturgia Sacrosanctum Concilium. Este documento enseña que la liturgia nos sumerge en el misterio de la pasión, muerte, resurrección y glorificación de Cristo. A través de los ritos litúrgicos y las oraciones y por la fuerza del Espíritu, Jesús ejerce su sacerdocio y santifica a la Iglesia, su esposa, uniéndola a su propia oblación al Padre. En efecto, Cristo está presente en la palabra que se proclama, en los sacramentos, en los ministros, en la comunidad y sobre todo en la Eucaristía. Dejémonos modelar desde dentro por los ritos, los símbolos, los gestos y sobre todo por la presencia viva de Cristo en la liturgia, que tendremos ocasión de explorar más adelante. Saludo esta mañana a todos los peregrinos y visitantes de lengua inglesa que participan en la audiencia de hoy, en particular a los grupos procedentes de Inglaterra, Irlanda, Tanzania, India, Japón, Malasia, Filipinas, Vietnam, Canadá y Estados Unidos, así como los patronos de las artes en los museos vaticanos de Canadá. Sobre todos ustedes y sobre sus familias, invoco la alegría y la paz de Jesús resucitado. Dios los bendiga a todos. Ha sido el saludo del Santo Padre en inglés y a continuación escucharemos la síntesis en alemán. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebetes in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. En algunos saludos, el Santo Padre ha recordado la próxima celebración de la solemnidad de Pentecostés y en este sentido cabe resaltar que el próximo domingo 24 de mayo a las 10 de la mañana, hora local en Roma, León XIV presidirá la Santa Misa en la Basílica de San Pedro y ustedes podrán seguirla en directo con comentarios en español a través de Radio Vaticana y Vatican News. Seguidamente, la oración mariana a las 12 del mediodía. Liebe Brüder und Schwestern, das erste vom Zweiten Vatikanischen Konzil promulgierte Dokument war die Konstitution Sacrosanctum Concilium über die heilige Liturgie. Mehr noch als um eine Erneuerung der Riten geht es darin, um eine grundlegende Besinnung der Kirche auf ihren eigenen Ursprung im Geheimnis Christi. Diesem Geheimnis begegnet sie am intensivsten in der Feier der Liturgie, in der Christus durch die Kraft des Heiligen Geistes seine Braut, die Kirche, in das Opfer mit einbezieht, das er am Kreuz dem Vater dargebracht hat. Durch seine Gegenwart in den liturgischen Handlungen formt er die versammelte Gemeinde zum Leib Christi und zum Tempel des Heiligen Geistes, zu einer Gemeinschaft, die das, was sie in der Liturgie feiert, dann auch im Alltag leben und bezeugen soll. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen... Ahora el Santo Padre saluda a los fieles de lengua alemana en italiano. Queridos hermanos y hermanas de lengua alemana, los invito a sumergirse cada vez más profundamente en la celebración litúrgica en el misterio de Cristo, para que Él pueda enriquecer y transformar vuestra vida a través de su palabra y sus sacramentos. En espera de Pentecostés, unidos a la Madre de Jesús y a los apóstoles, invocamos al Espíritu Santo para que renueve nuestros corazones y la faz de la tierra.
Y ahora la lectora traduce el saludo del Papa a los fieles alemanes. Enseguida será el turno de escuchar el resumen de la catequesis y los saludos del Papa en español. Damit euer Leben durch sein Wort und seine Sakramente bereichern und verwandeln kann. In Erwartung des Pfingstfestes rufen wir gemeinsam mit der Mutter Jesu und den Aposteln den Heiligen Geist an, damit unsere Herzen und das Antlitz der Erde erneuere. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, Su Santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis comenzamos a reflexionar sobre el primer documento promulgado por el Concilio Vaticano II, la Constitución Sacrosanctum Concilium, dedicada a la Sagrada Liturgia. Su propósito es conducir a la Iglesia a contemplar y profundizar el vínculo que la une con el misterio de Cristo, es decir, con su pasión, muerte, resurrección y glorificación. Esta comunión se realiza en la Sagrada Liturgia a través de ritos y oraciones. La Iglesia expresa así su fe y modela su identidad como pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. En la liturgia, Cristo sigue actuando, presente en la palabra proclamada, en los sacramentos, en los ministros que celebran, en la comunidad reunida y sobre todo en la Eucaristía. La participación de los fieles en la acción litúrgica los edifica, los renueva y los envía a manifestar lo celebrado en la vida cotidiana, haciendo de la propia existencia un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a dejarnos formar interiormente por la liturgia, para que toda nuestra vida sea una continua acción de gracias. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Hemos escuchado la síntesis y los saludos del Santo Padre a los fieles hispanófonos. Y ahora el resumen de la catequesis y los saludos en chino. 圣父教宗讲中文的信众希望向您表达他们的孝爱之情和诚挚的忠贞，并为您普世宗徒使命的全部意向祈祷。公开接见的最后，我们一起用拉丁文唱天主经。最后，圣父教宗将颁赐宗座辖服，并特别降服儿童、老人和受苦的人。教宗还将祝圣每一位随身携带的玫瑰念珠和圣物。以下是教宗在公开接见开始时讲授的要理摘要。亲爱的弟兄姐妹们，我们继续关于梵蒂冈第2届大公会议系列文献的要理讲授。今天我们省思礼仪宪章，这份文献教导我们，礼仪使我们浸没在基督的苦难、死亡、
复活与光荣的奥迹中。耶稣通过礼仪中的仪式和祈祷，并借圣神的德能行使他的司祭职，圣化作为他敬佩的教会，使教会与他结合，参与向天主的自我献礼。事实上，基督临在于宣讲的圣言中，临在于圣事中，临在于圣职人员中，临在于信友团体中，以及以最崇高的方式临在于感恩圣祭中。让我们借着礼仪中的仪式、象征、行为举止，尤其借着基督在礼仪中鲜活的临在，从内在塑造我们。 Estamos transmitiendo en directo la audiencia general con el Papa León XIV este miércoles 20 de mayo de 2026 desde la Plaza de San Pedro en la Ciudad del Vaticano, escuchando los saludos, la síntesis de la catequesis en distintos idiomas. Dirijo mi cordial saludo a las personas de lengua china. Queridos hermanos y hermanas, perseveren en su camino de fe. Cristo resucitado está cerca de ustedes y camina con ustedes. Los bendigo de corazón. Y ahora el lector traduce el saludo al chino. 愿你们在信仰的路途中持之以恒，复活的基督近在你们身侧，且与你们同行。我衷心地降服你们。 A continuación es el momento de escuchar la síntesis en portugués. Filial afeto e sincera fidelidade e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final desta audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Iniciamos hoje o ciclo de catequeses sobre a Constituição Sacrosanctum Concilium, primeiro documento promulgado pelo Concílio Vaticano II. A liturgia é o espaço, o tempo e o contexto no qual a Igreja recebe de Cristo a própria vida. Nela se opera o fruto da nossa redenção. O mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor torna-se presente de modo sacramental na celebração litúrgica, de modo que sempre que participamos da Assembleia reunida em seu nome, somos imersos neste mistério. Os ritos litúrgicos exprimem a fé da Igreja e, ao mesmo tempo, plasmam a sua identidade enquanto corpo místico de Cristo. Deste modo, a liturgia é simultaneamente a meta para a qual se encaminha a ação da Igreja e a fonte de onde promana toda a sua força. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. El Santo Padre saluda en italiano a los fieles de lengua portuguesa. Un cordial saludo a todos los fieles de lengua portuguesa. En particular a los sacerdotes de la Archidiócesis de Maringá y a los grupos de peregrinos venidos desde Brasil y de Portugal. Unidos en la misma fe, pidamos al Señor una renovada efusión del Espíritu Santo sobre su Iglesia. Dios los bendiga. Y ahora la lectora traduce las palabras del pontífice. Em particular aos sacerdotes da Arquidiocese de Maringá e aos grupos de peregrinos vindos do Brasil e de Portugal. Unidos na mesma fé, peçamos ao Senhor uma renovada efusão do Espírito Santo sobre a sua Igreja. Deus vos abençoe. A continuación es el momento de escuchar el saludo, la síntesis en árabe. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي،
ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا الصلاة الربية باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية، ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاون ال14. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور في الليتورجيا المقدسة، المجمع المقدس، وقال: الليتورجية في الكنيسة تساعدنا لندخل في سر المسيح الخلاصي الذي يبني الكنيسة ويوحدها. فالحدث الفصحي أي آلام المسيح وموته وقيامته من بين الأموات يصير حاضراً في الاحتفال الليتورجي، حيث يواصل المسيح تقديس الكنيسة بقوة الروح القدس من خلال إعلان كلمة الله والأسرار المقدسة ولا سيما الإفخارستية. ومن خلال الطقوس والصلوات تعبر الكنيسة عن إيمانها وتتكون هويتها كشعب الله وجسد المسيح وهيكل الروح القدس. لذلك تعد الليتورجية قمة حياة الكنيسة ومنبع قوتها، إذ تغذي المؤمنين وتجدد رسالتهم، كما تدعوهم إلى ترجمة ما يحتفلون به إلى حياة يومية قائمة على المحبة والوحدة والشهادة للإيمان. وهكذا تبني الليتورجية جماعة منفتحة على الجميع، وتدعو كل البشرية إلى الوحدة والشركة مع الله في المسيح. والآن تحية البابا. El Santo Padre saluda a los fieles de lengua árabe. Saludo a los fieles de lengua árabe. Estamos llamados a ser como la Virgen María, que durante toda su vida terrena fue humilde sierva del Señor. Que Dios los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. Y ahora la lectora en árabe traduce el saludo del Papa a los fieles. Luego será el turno de escuchar el resumen y los saludos en polaco antes de terminar con los saludos a los fieles italófonos. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski, z innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej Waszej świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwie Ojca Al comienzo de la audiencia general de este miércoles 20 de mayo, el Santo Padre ha saludado de manera especial a su santidad Aram I, católicos de Cilicia, de la Iglesia Apostólica Armenia y su séquito, con quien el pontífice se había reunido el pasado lunes 18 de mayo en privado en el Palacio Apostólico. El Santo Padre manifestó que esta visita fraterna representa una ocasión importante para fortalecer los lazos de unidad que ya existen entre nosotros, mientras nos acercamos a la plena comunión entre nuestras iglesias. También invitó a rezar por la paz en el Líbano y en Oriente Medio, una vez más desgarrados por la violencia y la guerra, y expresó su gratitud por el constante compromiso personal de Aram I con el ecumenismo, especialmente con el diálogo teológico internacional entre la Iglesia Católica y las iglesias ortodoxas orientales, y animó a invocar juntos la intercesión de San Gregorio el Iluminador, de San Gregorio de Narek, de San Nerses el Agraciado y sobre todo de la Virgen Madre de Dios,
para que ilumine nuestro camino hacia la plenitud de esa unidad que todos deseamos. El Papa saluda ahora a los fieles polacos en italiano. Saludo cordialmente a los polacos. 40 anni fa, San Giovanni Paolo II Hace 40 años, San Juan Pablo II publicó la encíclica Dominum et Vivificantem, en la que recordaba que el Espíritu Santo es la luz de los corazones y nos permite llamar por su nombre al bien y al mal. En la espera de Pentecostés, pidamos al Espíritu de Dios que despierte las conciencias humanas con sus dones, que las aleje de la injusticia, de la violencia y de la guerra, y renueve el rostro de la tierra. Los bendigo a todos. Y ahora el lector polaco traduce el saludo del Santo Padre. Por último, será el momento de escuchar los saludos a los fieles de lengua italiana. W której przypomniał, że Duch Święty jest światłością sumień i pozwala nam nazwać po imieniu dobro i zło. Oczekując pięćdziesiątnicy, prośmy Ducha Bożego, aby swoimi darami obudził ludzkie sumienia, odwrócił je od nieprawości, przemocy i wojny oraz odnowił oblicze ziemi. Wszystkich was błogosławię. Santo Padre, los fieles de lengua italiana desean expresarle sincera fidelidad y filial gratitud y rezan por todas las intenciones de su ministerio apostólico universal. Al final de esta audiencia cantaremos la oración del Padre Nuestro en latín, al término de la cual el Santo Padre impartirá su bendición apostólica, que extiende de modo especial a los niños, a los ancianos y a quienes sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que cada uno lleva consigo. Doy una cordial bienvenida a los peregrinos de lengua italiana. En particular, saludo a los fieles de la parroquia Regina Pacis de Angri, que celebra el centenario de su fundación, y les exhorto a mirar a María para dejarse atraer por su ejemplo y su santidad. Saludo también al grupo de la Basílica de Santa Rita d'Acacia y estaré encantado de bendecir la antorcha del perdón y de la paz, símbolo del hermanamiento con la ciudad de Chicago. Recibo con afecto a los participantes en la manifestación promovida por el Movimiento de la Ética en el Deporte y agradezco a los jóvenes atletas que han realizado un ensayo inspirado en sus actividades deportivas. Queridos amigos, ustedes tienen una misión noble: custodiar el alma del deporte. Recuerden que el verdadero objetivo no es la victoria material, sino el respeto del adversario, la lealtad del juego y la inclusión de todos. Me dirijo por último a los jóvenes, a los enfermos y a los recién casados, deseando a cada uno que sirva siempre a Dios con alegría y ame al prójimo con espíritu evangélico. A todos mi bendición. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum. adiutorium nostrum in nomine Domini, Qui fecit caelum et terra. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Hemos recibido, queridos amigos de Radio Vaticana, Vatican News, la bendición apostólica de Su Santidad el Papa León XIV, tras haber escuchado su catequesis centrada en el primer documento promulgado por el Concilio Vaticano II, la Constitución sobre la Sagrada Liturgia Sacrosanctum Concilium, en la que, entre otros puntos importantes, ha invitado a dejarnos moldear interiormente por los ritos, los símbolos, los gestos y sobre todo por la presencia viva de Cristo en la liturgia, que, dijo, tendremos ocasión de profundizar en las próximas catequesis, siempre en el ámbito de esta serie de catequesis sobre los documentos del Concilio Vaticano II. Vamos llegando al final de esta transmisión, resaltando que en la audiencia general de hoy ha participado Su Santidad Aram I, católicos de Cilicia de la Iglesia Apostólica Armenia y su séquito. El Papa se había reunido ya el lunes 18 de mayo con Aram I, a quien saludó en su mensaje al inicio de la audiencia general. También en los saludos a los fieles italianos ha expresado su saludo con afecto a los participantes en la manifestación promovida por el Movimiento de la Ética en el Deporte y ha agradecido a los jóvenes atletas que han realizado un ensayo inspirado en sus actividades deportivas. Dijo que tienen una misión noble, custodiar el alma del deporte, y les recordó que el verdadero objetivo no es la victoria material, sino el respeto del adversario, la lealtad del juego y la inclusión de todos. Gracias por habernos acompañado, gracias a los medios de comunicación que han retransmitido esta señal. Los invitamos a visitar nuestro sitio web vaticannews.va/es y nuestras redes sociales para ampliar todos los detalles sobre la catequesis del Papa y demás informaciones vinculadas a la actualidad del Santo Padre, la Santa Sede, la Iglesia y el mundo. Que tengan un feliz miércoles. Laudetur Jesus Christus. Maria, oh,
sasan, supator giligan, gece arhavet, aram ayravet. Maya obreran sasan, supator gromyan, gece arhavet, on hayravet. It's national.